tal? ¿Cómo le va? Estamos ya casi a fines de noviembre, se nos va el anteúltimo mes del año y empieza a prestar un poquito el calor. En el programa anterior estuvimos hablando de los cuidados de la piel y ahora vamos a hablar de una enfermedad a la cual no le prestamos la debida atención, pero que está afectando y que tiene sus consecuencias y a veces graves, el dengue. Vamos a hablar de esto con Gabriela Rosas Denis. ¿Cómo estás, Gabriela? Buenas tardes, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, David? Bien, muy bien. Bueno, Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Estamos acercándonos a diciembre. ¿Cambia algo en la época del año para que el dengue se comporte de una manera u otra o haya más casos de dengue? Bueno, sí, cambia, digamos, si bien durante todo el año tenemos que trabajar en la prevención, Sí. porque el tema es que el mosquito, el dengue, por empezar, es una enfermedad que está producida por un virus y que a diferencia de otras enfermedades producidas por virus, como por ejemplo puede ser el COVID y demás, Sí. no se transmite de persona a persona, sino que tiene que estar presente un mosquito, y es Correcto. un mosquito en particular, que es el mosquito Aedes aegypti. Sí. ¿Qué ocurre? Este mosquito tiene un ciclo, fundamentalmente se encuentra en nuestra zona, estamos en Argentina, y aproximadamente entre los meses de octubre, noviembre, hasta mayo, aproximadamente puede estar el adulto, el que vuela, el que vemos. Pero ¿qué ocurre? Durante todo el año, los estados inmaduros, que son los que están en el agua, son los que pueden estar presentes, sobre todo los huevos que deposita la hembra de este mosquito, que quedan latentes durante todo el invierno y que cuando llega este momento, como bien vos dijiste, por el clima y demás, esos huevos que quedaron pegados en recipientes que quedaron a la intemperie, se humedecen, se mojan con agua de lluvia o de riego o lo que fuere, y se embrionan. Entonces ahí generan nuevos individuos. Claro. Además el calor, como en todo, acelera todos los procesos. Sí. O sea, Gabriela, que el frío no le afecta a los huevos, no los mata a los huevos. No, el frío afecta fundamentalmente a los individuos adultos, que son los que vuelan. Pero justamente las hembras, antes de que empiece el periodo invernal, seguramente pudieron poner sus huevos en recipientes que quedaron en la intemperie, o también en alguna pileta que quedó abandonada, y entonces en los bordes pone, o neumáticos que quedaron acumulados sin ser tapados, o en toneles de agua, que por ejemplo en las obras en construcción, porque estos mosquitos tienen la característica, la Aedes aegypti, que la hembra coloca sus huevos pegados a las paredes de los recipientes. Claro, es distinto que los mosquitos de los que ponen los charcos, en los estanques grandes. Entonces esa es la razón por la cual decimos tanto que hay que eliminar los recipientes, cepillar mucho el recipiente hasta de la mascota que tenemos en el hogar. Bueno, vaciarla, pero cepillarla, porque entonces desprendemos los huevos y entonces no hace el ciclo. Vos sabés que el mosquito adulto se fecunda la hembra, pone los huevos, que los va a poner, como te decía, en algún recipiente, en unos 2-3 días con temperaturas cálidas salen unos hilitos que se llaman, son larvas, pero parecen como hilos que se mueven, y que, bueno, en 2-3 días más, con mucho calor, generan otro estado, que es la pupa, y en 3-4 días ya aparece el adulto. O sea que en 10 días, 12 días tenés el ciclo. Y si hace mucho calor, 30 grados, por encima de 30 grados, en una semana tenés todo el ciclo. Y rápidamente lo que van a hacer es tratar de alimentarse, la hembra se alimenta de sangre y de jugos naturales, y el macho solo de jugos naturales. El macho no pica a las personas. Entonces, una vez que eso sucede, claro, pueden aparearse y entonces la hembra necesita la sangre para hacer madurar esos huevos. Los pone y entonces, bueno, ya se empieza el ciclo. ¿Y cuando nos está picando ya nos está contagiando o no es tan así? Sí, pero si está infectado ese mosquito. Porque eso es muy buena tu pregunta. Porque no es que todo mosquito te va a transmitir el dengue. El mosquito tiene que estar infectado. Porque tiene que... ¿Y cómo se infectó ese mosquito? Ese mosquito se alimentó de una persona que en ese momento, al picarlo, estaba con virus en la sangre. O sea, estaba en la primera semana de la infección. Entonces, el mosquito se infecta, pasa un periodo dentro del cuerpo del mosquito, se replica y ya
en unos 10 días queda listo para picar a otra persona. Ahí sí, claro. Cuando pica a esa persona, le transfiere con la saliva que inyecta como anticoagulante, también le transfiere el virus. ¿Es posible que un mosquito contagie a más de una persona? Es decir, un mosquito te lleva el virus, pica a una persona, ¿puede ser que pique a otra persona y la contagie o pica a una sola? No, puede picar a varias personas. Puede picar, sí, claro, sí. claro. Puede picar a varias personas, sí. Además, acá también depende de cuánto virus inoculó, claro, el estado de situación de la persona y demás. Pero cuando inocula la saliva, el virus también es inoculado. Por eso, correcto. A veces hay síntomas, hay síntomas. Lo que pasa es que el síntoma principal es la fiebre, pero hay otras enfermedades que también tienen síntomas de fiebre. Sí, claro. Por ejemplo, el COVID. El COVID. Bueno, claro. Entonces entonces en ese caso, y si yo sé que, por ejemplo, estamos en una ciudad como Bahía Blanca, que ya está el mosquito, no está todavía el virus circulante, pero pudiera llegar a suceder, porque quizás alguien vino de la zona de Buenos Aires, por ejemplo, que en este momento están en alerta dengue, esa persona vino con síntomas, vino con viremia, un mosquito de nuestra ciudad picó a esa persona, contrajo el virus y después picó a otra persona. Bueno, en ese caso lo principal es no tomar nunca aspirinas, consultar al médico inmediatamente, no hay síntomas de resfrío ni de tos que podrían llegar a confundir. Entonces, lo que siempre nosotros desde la Secretaría de Salud decimos, hay que sospechar dengue también, porque es como bien vos dijiste, claro, no es ya una enfermedad que ocurre en otro lugar, en el Caribe o en Brasil, no, acá también en Buenos Aires, ocurre en muchos ámbitos sociales, puede estar presente el mosquito. Entonces lo que hay que hacer es consultar inmediatamente, vuelvo a reiterarte, no consumir aspirinas y inmediatamente se hacen los análisis como para ver si eso pudiera ser un dengue sospechoso. Con un simple análisis. Si eso es así, es muy importante que la persona se quede, que se proteja con mosquiteros, con repelente. Claro. ¿Cómo se puede proteger esa persona? ¿Con un simple análisis? Sí, se puede proteger. Esa persona puede estar cursando un dengue en la primera fase, que es la fase que va a contagiar al mosquito. Contagiaría a un mosquito esa persona, no otra persona. Claro. Entonces ahí hay que usar repelente, hay que quedarse en su casa, hay que informar inmediatamente, porque nosotros desde Secretaría de Salud, justo con gestión ambiental, se trabaja mucho en Bahía con el tema del dengue, entonces se concurre a esa vivienda para ayudar a ver a la persona a detectar si puede haber criaderos. Claro. Tenemos que asegurarnos que no haya criaderos de mosquitos. Sí. Y bueno, vos me preguntabas si se detecta con un análisis común. Sí. No es un análisis común, es un análisis específico que se pide para dengue. Claro, correcto. ¿El mosquito tiene un aspecto similar al aspecto común al mosquito común que anda todo el verano? No, el mosquito es diferente, tiene el mismo tamaño, pero es muy oscuro, tiene manchitas blancas y tiene las patas blancas y negras. Pero bueno, anda de día generalmente. Y se lo distingue bien, David, porque fíjate que desde el año pasado, inclusive este año, hasta el mes de mayo, muchos vecinos de Bahía Blanca acercaron a la Secretaría de Salud ejemplares que efectivamente corroboramos que eran mosquitos del dengue. ¿Qué se hace cuando eso sucede? Inmediatamente lo que se hace es un control focal desde la municipalidad. Trabajamos con forma conjunta con gestión ambiental, saneamiento ambiental, entonces se recorre la zona de la vivienda donde está la aparición de este mosquito y las viviendas, las cuadras alrededor. Esto es por protocolo de provincia. Claro, tal cual. Porque ¿qué buscamos? Buscamos criaderos. Hay que eliminar los criaderos. Claro. Porque perfecto. La fumigación no es la solución. No, cuando fumigan para los mosquitos, ¿no mata al mosquito del dengue? La fumigación, el mosquito del dengue por empezar anda más de día y de tarde. Correcto. O sea, la fumigación para agarrarlo al mosquito y justamente de noche, y tendría que haber como muy importante densidad que no la tenemos por suerte todavía. Claro. Pero en realidad la fumigación
no es la solución, porque lo que nosotros tenemos que erradicar son los estados inmaduros, que es mucho más fácil, porque vos las tenés adentro de un recipiente. Entonces, eliminando eso, controlando, vigilando, nosotros desde el Estado, a partir de las fuentes de agua que no corren permanentemente, porque cuando el agua se mueve y corre es poco probable. Pero cuando está quieta, bueno, hay que trabajar con insecticidas biológicas o hay que vaciar esos lugares. Los pastos tienen que estar mantenidos cortos, tanto en las casas como en los lugares públicos, para evitar que los mosquitos reposen y se reproduzcan más fácilmente. Acá es clave el tema del control del mosquito, porque vuelvo a repetirte, no se contagia de persona a persona. Estamos en una alerta. ¿Ya Bahía está en alerta por el dengue? Estamos en toda América, estamos en alerta. Correcto. Y en Bahía, en toda América, Buenos Aires tiene más de 29 municipios ya donde se ha reportado la presencia. Incluso en Buenos Aires sabes que hay mucha gente con infección COVID, dengue también. Y Bahía, te diría que estamos en alerta en el sentido que nos estamos ocupando y, más que preocupando, ocupando. ¿Por qué estamos en alerta? Porque tenemos la presencia del mosquito y tenemos personas que son susceptibles. Entonces, tenemos que estar muy alertas, porque puede llegar a venir una persona que traiga el virus en su sangre. Y entonces, este es el momento. Todavía no tenemos aparición importante de mosquitos. En esta temporada todavía no han aparecido, pero hay que revisar todos los recipientes. Los recipientes que se dejan afuera de las casas para que los perritos tomen agua, si se dejan hay que revisarlos, diariamente. Diariamente. No es tan complicado para controlarlo, para evitar que tanta cantidad de mosquitos estén presentes. Pero además el dengue puede transformarse en dengue grave, David, como dijiste vos, que generalmente ocurre en una segunda infección. Seguro. Y hay que evitarlo. Fantástico, Gabriela, te agradecemos mucho. Seguramente en otro momento vamos a insistir sobre el tema. Es importante que la gente tome precauciones. Te mandamos un gran abrazo. Bueno, muchísimas gracias, David. Gracias. Era Gabriela Rosas Denis hablando sobre, el dengue y la idea o la necesidad de cuidarnos entre todos. Vamos a hacer una pausa. IRREDIM, Centro Reumatológico. Nueva dirección, Undiano 10, teléfono 455-8214. Osrga y Amsterdam Salud unidos para ofrecer los mejores planes de salud a sus beneficiarios. Hospital Italiano Regional del Sur, más de medio siglo atendiendo la salud de la gente de Bahía Blanca y la región. En el Hospital Privado Dr. Raúl Matera te brindamos mucho más que buena salud. 9 de julio 445, 455-8880. Pasaron meses de aislamiento, de quedarnos en casa para protegernos y cuidarnos. Ahora, más que nunca depende de vos. El tapabocas es uno de los protagonistas para combatir esta lucha contra el COVID-19. Úsalo siempre, aún llevando máscara facial. Respetá la distancia con otras personas. Lavate las manos y al salir de casa, no te olvides de llevar tu alcohol al 70%. Por vos, por tu familia, tus amistades, por todos y todas. Sigamos cuidándonos. Municipio de Bahía Blanca. ¿Tenés que realizarte un análisis bioquímico? Gama Laboratorios va a tu domicilio. Comunicate y quédate en casa. Centro de Diagnóstico por Imágenes Alem.
Desde Avenida Alem 222. Tecnología de vanguardia y profesionales calificados. Solicite un turno al teléfono 4500-501. Segunda parte de lo doctor, vamos a hablar de otro tema de muchísima actualidad, ¿no? Más ahora que ya estamos en primavera, casi verano. El tema de las alergias, ¿eh? Todo un tema, que seguramente hay personas que tienen alergias todo el año, pero en esta época yo sospecho que se acentúan. Y de esto nos va a hablar el doctor Germán Ramón, que es especialista precisamente en alergia e inmunología. Germán, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué haces, David? Buenas tardes. ¿Cómo andás? Bueno, ¿qué pasa en la primavera? La primavera es una época complicada para aquellas personas que padecen determinados casos o determinados tipos de alergia. Sí, la primavera, digamos que se juntan unas variables que son propias de la época. Primero es una época húmeda, o sea, nosotros sabemos octubre, sí, la época de la lluvia, también ventosa. Sí. Y ayuda a que, además con el incremento de la temperatura, que las plantas empiecen a polinizar, mejor dicho, a florecer, y sí, esas flores liberan pólenes. Sí. Entonces, en el ambiente, en el aire, se aumentan granos de pólenes que durante el resto del año no están y que aparecen explosivamente en cantidades que, si decimos claro, números, estamos hablando de 4.000, 5.000 granos por metro cúbico en algunos casos, sí, sí, de cero a esa cantidad. Entonces, es una época propicia para que los pacientes que tienen alergias a estos pólenes literalmente exploten con los síntomas. Literalmente, porque lloran, tienen muchos síntomas de estornudos, picazón nariz, sí, ótica. Y algunos pacientes llegan a tener crisis de asma y inclusive ronchas o dermatitis por el contacto de las vegetales, el polen, del pasto, y hacen reacciones importantes en la piel. O sea que literalmente cuando tendrían que estar disfrutando, sí, tendrían que estar al aire libre, de un asadito o algún deporte, con esta pandemia que nos tuvo tanto encerrados, cuando salen casi como tragicómico, terminan muy mal, muy molestos y en algunos casos graves, ¿no? Por síntomas. ¿Son todos los polen o hay determinados tipos de polen que son mucho más agresivos o provocan más cantidad de alergias? Sí, muy buena pregunta, David. Mira, los pólenes es la forma que se reproducen las plantas. Todas las plantas, salvo alguna familia muy vieja que son como los helechos que lo hacen por esporas, todas las plantas lo hacen a través del polen. Sí. El polen tiene dos grandes grupos, los que son muy microscópicos, que uno no los ve, claro, y que las flores no son lindas como son las flores de los pastos, sí, del ciprés, que no tienen, incluso se llaman inflorescencias porque no tienen forma de flor, claro, liberan granos muy chiquititos y aprovechan el viento para llevar y traer. Correcto. Las polen, que son grandes, que necesitan un vector, que generalmente es un pájaro, una abeja, un insecto, son los que son las flores lindas. Por ejemplo, tenemos, claro, ¿me entendés? Tenemos las flores más bellas, las más ornamentadas, son las que necesitan que un pájaro o un insecto lleve sin querer el polen de una planta a otra para poderse reproducir. Sí, sí. Entonces, con esta coherencia, las plantas que necesitan el viento liberan grandes cantidades de pólenes para que en el trayecto que les lleva el viento los pólenes encuentren otras plantas y puedan fecundarse entre ellas. Entonces, no se ven pólenes que producen la alergia, que son estos últimos que son llamados, denominados anemófilos, porque son transportados por el viento. Sí, sí, sí. Ahora, ¿qué factor fundamental que es el viento, ¿no? Y acá en esta época, por lo menos en nuestra zona, coincide, ¿viste? Los vientos de agosto, septiembre, que últimamente ya son agosto, septiembre, julio, octubre, noviembre, o sea que viento tenemos siempre, de manera tal de que ese factor, ese conductor, prácticamente está siempre. Sí, y nosotros tenemos, además de eso, que tenemos
mucha predominancia en viento. Sí. Además tenemos algunas condiciones geográficas, Claro. que estamos cerca del mar, que funciona, digamos, como un centro generador de las mareas y todo eso, de vientos. Sí. Y además de eso, los vientos, digamos, que son atraídos hacia el mar, son generalmente del continente. Sí, sí. Y el continente es donde hay más pastos o donde hay más vegetales. Entonces, generalmente confluyen hacia Bahía Blanca, no hacia Bahía Blanca, ocasionalmente está Bahía Blanca, pero hacia la ría, donde estamos nosotros ubicados, confluye vientos que vienen predominantemente del nor o noroeste, que traen mucha cantidad de pólenes porque vienen de las llanuras, ¿no? Claro, Uno, si ve un mapa, claro. de las llanuras, de las llanuras pampeanas. Sí, sí, del norte, noroeste, sí, oeste, claro. Germán, y uno a veces piensa en las plantas que tienen flores y demás. ¿Y qué pasa con los árboles, que de pronto tienen otra estructura? ¿También ocurre lo mismo? Sí. Sí, lo mismo, literalmente yo te decía, generalmente los que tienen más lindas flores, los cerezos, son los que no producen las alergias, digamos, respiratorias. Pero sí, fíjate vos, plantas que no tienen una flor linda, como por ejemplo el ciprés, que tiene una inflorescencia que uno no ve, es uno de los árboles, digamos, que tiene mucho polen. También lo tienen los eucaliptus, también lo tienen, y también están las retamas, los tamarindos, el olmo, que sí tienen flores blancas principalmente, uno que ve como esa pelusa. Y bueno, son también culpables de ciertas, digamos, manifestaciones alérgicas. El tema de los árboles, es importante entender que algunos árboles son importantes para las alergias, en el sentido de poderlas evitar. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los árboles tienen una floración que literalmente dura 2 o 3 semanas. Entonces vos imaginás que a lo sumo tienen, entre que empieza la floración, aumenta la gran cantidad que necesita son 2 o 3 semanas y después no florece más. Claro. El problema, David, es con los árboles que tienen una floración prolongada, que a veces son 2 o 3 meses. Sí. Como los eucaliptos, que tienen diferentes especies, los cipreses, que son diferentes especies, el olivo, que es muy común por las plantaciones de los aceites, producen floraciones, y son los árboles que generalmente están asociados o están relacionados con los síntomas alérgicos. Claro. Los que poco tiempo, floración, generalmente no son culpables de la mayoría de los síntomas. El tema es que cuando uno ve la floración de esos árboles, que son los cerezos, que son muy lindos y muy llamativos, también están floreciendo las gramíneas, que son los diferentes tipos de cereales, forrajeras o pastos. Y ese pasto, que uno no lo ve, que es microscópico a la vista, llega a estar en cantidades muy importantes en el aire. Y justo, viste, el cerebro, ojos que no ven, corazón que no siente. Bueno, en este caso, ojos que no siente. Vamos a retransformar la frase. Pero ellos ven las retamas o ven los ciruelos y dicen, uy, mira, tengo un ciruelo que floreció y me está haciendo re mal. Y en realidad no lo ve el polen ese, sino lo que le hace mal es las gramíneas. Él no lo ve, las personas no lo ven floreciendo, no ven el polen que está derramado en el aire. Y por mucho tiempo, David, esos a veces llegan entre 4 y 5 meses de floración. Incluso vos sabés que viste siembra por unas especies en esta época del año, el pato, y hay otra resiembra por otro tipo de especies que también florecen en marzo, viste, en febrero. Entonces, eso es lo que hace que el polen de gramíneas, de pasto, esté tanto tiempo, y eso es lo que hace que el polen de gramíneas, un poco por su distribución mundial y además por su extensión en el tiempo, sea uno de los alergenos de los pólenes más importantes. Ahora, Germán, una persona que tiene alergia a determinado polen y demás, ¿la va a tener toda la vida? Mira, en realidad las alergias están un poquitito dependientes de los genes de la persona. Vamos a hablar específicamente de la persona que tiene predisposición y que el ambiente le hace que manifieste la alergia.
yo siempre pongo el caso, si vos sos alérgico a la abeja, genéticamente, pero nunca te pica una abeja, David, nunca vas a tener una manifestación de alergia a la abeja, aunque lo tengas en los genes. Esto es muy más o menos parecido. Entonces, esto de que si lo tiene toda la vida, yo tengo pacientes que se han mudado y han nacido en una región y han tenido una alergia a los pólenes y dicen, vinieron a Bahía Blanca y dijeron, che, me vino bárbaro, pero cada vez que vuelvo a mi ciudad me ataca. Pero tendría que estar aquí porque veo a mi familia y lloro y lloro y lloro hasta que no me vuelvo a ir a la ciudad. Entonces pasa un poco por la región, ¿no? Por donde están los pólenes. Entonces los síntomas se van a manifestar si hay o no. Tal cual. Polen en ese. Seguro. Germán, te agradecemos mucho, ha sido muy clarito. Vamos a seguir hablando de esto porque alergias hay todo el año. Te mandamos un gran abrazo. Bueno, ¿me dejas una última cosa? Tenías que acotar algo, me dijiste, sí. Sí, solamente porque nosotros tenemos un servicio gratuito de la comunidad y a través de Instagram que estamos avisando el contenido de polen en el aire. Es un poco como la meteorología que uno sabe, hace un pronóstico, dice voy a llover, hay tanta temperatura, hay tanta probabilidad. Bueno, nosotros tenemos el conteo de pólenes y de cierta forma en Instagram lo vamos publicando y lo vamos explicando, que eso es lo bueno de Instagram más que otras, digamos, formas de publicación que son más no informativas. El Instagram te da la posibilidad de explicar y explayar más lo que mostrás. ¿Y dónde está? Se llama IAIS-polen, es IAIS-polen. Para seguirnos, da muchos tips y va explicando no solamente cómo está el polen, cómo estuvo, sino en algunos casos podemos anticipar cómo va a estar, para ayudar mucho a los alérgicos. Ahora sí, te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo. Muchas gracias a vos, David, por toda esta difusión. El doctor Germán, gracias. El doctor Germán Ramón hablando sobre alergias. Él, como los demás invitados o entrevistados, va a recibir un presente de Brix allí en Roca 97. Nosotros nos vamos a reencontrar exactamente en una semana. Muchas gracias.